Y hay promesas que son para sus hijos, pero depende de que usted viva como la palabra de Dios mande para que ellos puedan conseguirla. Hoy lo vamos a ver a través de la vida de muchos siervos de Dios. A lo largo de estas 5 horas vamos a estar compartiendo de esas promesas. O sea que bostecen todo lo que tengan que bostezar ahora, que son 5 horas largas. Amén. Dice la palabra en Josué 21, del 43 al 45. Damos un saludo también a nuestros hermanos, a los que se están conectando, a los que verán el video a través de las redes sociales, y les decimos que Dios tiene una promesa también para sus vidas, para sus hijos. Simplemente tienen que disponer su corazón, declarar, creer que todo aquello que está escrito en la Biblia es para usted, para su descendencia, para que Dios traiga una vida nueva, en el nombre de Jesús. Josué 21 del 43 al 45. El que no tenga Biblia, levante la mano. Hay varias Biblias ahí disponibles. Gafas si no les puedo ofrecer. Josué capítulo 21, del 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que Josué 21, perdón, les dije 23, Josué 21. No, Josué 21, 43, Vale, 45. ok, lo dije bien entonces. Josué 21, 43 al 45. Dice la palabra: de esa manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Dios entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra. Toda, no una parte. Toda la tierra que le había jurado a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo puede hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Dígale al que está a su lado: promesa. Hay promesas. Todos sabemos lo que es una promesa, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho promesas en su vida? ¿Cuántos han dicho: se lo prometo que yo no lo vuelvo a hacer? Y por detrás están haciendo así. Y prometen porque los pillaron. Y fallamos. Por años fallé a promesas que hice cuando no conocía de Jesús. Por años prometí cosas a ella llorando. Le decía: no, yo se lo prometo. Baja la maleta del coche y yo no lo vuelvo a hacer. Pero pasaban unos días y regresaba a la misma vida y no cumplía ni una de las promesas que hacía. ¿Cuántos hemos escuchado promesas y no se han cumplido? Esa promesa que se hace en el altar: promete usted serle fiel en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la pobreza. Sí, lo prometo. Y se lo dicen, ¿no? Pero hay una frase y un dicho que dice que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y lamentablemente a veces hay hombres que no están trabajando porque la situación está difícil para ellos, no trabajan, su mujer provee, y entonces dicen: no, yo no mantengo algo, váyanse. Después de años de matrimonio. ¿Y dónde está la promesa que se hicieron? O sale por las noticias: la mató o lo mató porque lo encontró siendo el infiel. Pero ustedes se habían prometido que en la necesidad, en la abundancia, que se iban a respetar, se iban a amar. Hemos hecho muchísimas promesas que no hemos cumplido. Sí, papá, yo le prometo que lo voy a hacer. No te dice cuándo.
Porque fallan y fallamos constantemente a las promesas. El hombre es especialista en romper o incumplir promesas. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas de esas? Todos hemos incumplido promesas. Nadie puede decir, no, yo soy la persona que todo lo que he prometido lo he cumplido. Y peor aún, cuando le hemos prometido a Dios y no le hemos cumplido. Cuando le hemos hecho promesas a Dios, miren lo que dice Eclesiastés 5, del 4 al 5. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Hay gente que pone a Dios de testigo en promesas con otros hombres. No, yo le pongo a Dios de testigo. Yo se lo prometo por el nombre de Jesús, que yo no le voy a quedar mal. No use el nombre de Dios para eso. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Él no se complace en los mentirosos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor no prometerlo. Yo he aprendido hasta el punto que en mi trabajo me dice algún cliente, ¿me va a llegar la pieza mañana? Yo le digo, dentro de lo normal, sí. Pero debe su palabra. Le digo, no se la puedo dar. Eso viene de Madrid, se sube a un camión, va a Alicante, va a una zona, va a otra, puede desviarse, el camión se puede pinchar, el camión se puede parar, puede suceder cualquier situación. No me pida que yo le dé mi palabra de que sí la va a tener. Dentro del orden normal, lo suyo es que llegue. Pero no le puedo decir, sí, va a llegar, porque no lo sé. Muchas veces hemos comprometido nuestra palabra y ha pasado alguna cosa y hemos quedado mal. ¿O no? ¿O no nos ha pasado? Con los que trabajan en la obra, yo le prometo que en un mes le tengo esa pared levantada. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, ni pared, ni material, ni obrero, ni dinero. ¿Por qué? Porque cumplimos las promesas. Pero Dios es un Dios que cumple. Cumple cada una de las promesas que ha desatado en la palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Miren, en este pasaje que leímos anteriormente, Dios está hablándole a Josué. Sabemos quién es Josué, ¿no? Josué, descendiente de la tribu de Efraín, llevó al pueblo después de que Moisés muere y lo lleva a la tierra prometida. Pero no fue sencillo para Josué. Josué tuvo que comprometerse, Josué tuvo que pelear, Josué estuvo en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las leyes. O sea, Josué estaba metido en el ajo. Josué fue uno de los 12 espías que fue a mirar la tierra prometida. Josué se esforzó, Josué fue valiente, estuvo pendiente, estuvo orando. No estuvo esperando que las promesas llegaran a su casa mientras estaba cómodamente en el sofá. No, él recibió esas promesas porque caminó en ellas, trabajó por ellas, peleó por ellas. Amén. Y vemos al Señor hablándole a Josué de unas promesas que le había hecho a Abraham hace muchísimos años atrás. Perdónenme si no les doy la fecha exacta. Aproximadamente 726 años, 45 días, 6 horas, 35 segundos. Aproximadamente. A veces la gente se molesta porque no dice la fecha exacta. Aproximadamente 800 años. ¿Cuántos estarían dispuestos a esperar tanto tiempo por una promesa? Mucha gente se va de la iglesia porque viene buscando el favor de Dios. Oran y pasan 15 días y como no recibieron lo que le pidieron a Dios, dicen, eso es puro cuento. Porque quieren ver las cosas en su tiempo y no esperan al tiempo de Dios. Dios le prometió a Abraham, le hizo promesas a Abraham que las vamos a ver a través de la palabra, que las recibieron tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Hasta el día de hoy aún están recibiendo promesas que Dios hizo a través de Abraham. Pero el hombre es especialista en ser impaciente. El hombre se desespera. El hombre no sabe esperar en el Señor. El hombre, no, yo necesito ya, yo necesito moverme, yo necesito... No, espera. Aprende a ser paciente. La paciencia es un don
Pero la paciencia no es de que me siento y me relajo, no. La paciencia tiene que ver con algo activo. Yo estoy esperando, pero me muevo. Yo estoy esperando, pero pregunto. Yo estoy esperando, pero peleo. Yo estoy esperando, pero oro. Yo estoy esperando, pero intercedo. O sea, no estoy ahí en el sofá. Espero pacientemente, porque el pastor me dijo, el líder me dijo que esperara pacientemente. No. La paciencia es activa. Usted espera, sabe que la promesa va a venir, pero usted trabaja por ella. Usted ora, usted intercede. Vamos a ver muchas promesas a lo largo de la palabra en esta mañana. Génesis 12, del 1 al 3. Al final del mensaje les voy a desmenuzar este capítulo de Génesis 12, del 1 al 3. Ahí hay 8 promesas que si usted está atento las puede recibir para su vida. Génesis 12, del 1 al 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja, ¿qué le dijo que dejara? Deja tu tierra y tu parentela. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Miren, hay una cosa tremenda cuando yo estaba leyendo la palabra. Abraham estuvo en Canaán mucho antes de que llegara Josué, mucho antes de que fueran a pelear por esa tierra y hacer el reconocimiento. Abraham estuvo caminando por la tierra de Canaán. Abraham también estuvo en Egipto, porque dice la palabra que hubo un momento donde hubo hambre en la tierra y Abraham se fue a Egipto, porque había hambre sobre la tierra. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que Abraham estuvo en ese lugar porque tuvo hambre, pero 4 generaciones después, su bisnieto Josué, hijo de Jacob, estuvo en Egipto, pero como príncipe. José. ¿Por qué, José? ¿Por qué? Porque todos los lugares que tú visites como padre, que tú visites en fe, que tú visites en oración, que tú visites creyendo, que tú visites esperando las promesas de Dios, vendrán sobre tus generaciones. Abraham estuvo en ese lugar, y los lugares que él pisó fueron lugares que sus hijos y sus descendientes poseyeron. Pero a veces caminamos por lugares sin ser sensibles a orar, a declarar. Vamos a lugares donde podemos soltar una palabra y decir, mi hijo algún día estará llevando esta empresa. Mi hijo algún día, y sueltas una palabra de bendición, pero ¿qué solemos hacer? Hablar mal. Abraham, por donde iba, esos lugares, sus descendientes los recorrieron también. Sus hijos fueron bendecidos en esos lugares. Abraham estuvo en esa tierra. Dice Génesis 12:5. Mira lo tremendo de todo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja tu tierra y tu parentela. Vete solo. Vete con tu mujer. Él ya estaba con Sarai. No te lleves a más nadie. Pero él agarró a Lot de su mujer y le dijo, camina. Pero en Génesis 11 dice que Tarek, el padre de Abraham, también se fue detrás de él. O sea que no se fue solo, más gente le siguió. Y muchas veces gente que no te tenía que seguir, lo que hace es estorbar en el propósito de Dios. Ustedes lo van a ver cuando lean Génesis, van a encontrar las peleas que tuvo Abraham con Lot. Después de que se lo llevó, después de que le ayudó, dice la palabra que fueron prosperados. Eran ricos los dos. Tenían tanto ganado que se juntaba el ganado de Lot con el ganado de Abraham. Y empezaron a tener discusiones. Miren, Abraham tuvo que ser movido y trasplantado de un lugar porque la raíz que Abraham tenía era muy grande para estar en un recipiente tan pequeño. Por eso el Señor muchas veces nos trasplanta y nos mueve a un lugar donde nosotros podamos echar raíces profundas. No sé si me está siguiendo. Cuando Abraham sale, él toma una decisión contraria a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, y él se lleva al sobrino.
Nosotros cuando el Señor nos da una orden, y es triste a veces, pero tenemos que desprendernos de personas y de lugares que son tóxicos para nuestras vidas. Es así. Hay gente que a veces no te deja avanzar porque en su vida solamente hay envidia, egoísmo. Tú le cuentas algo y se llena de envidia. Le da rabia verte progresar. Le da rabia verte ser bendecido. Entonces, lamentablemente, aun cuando duela, es necesario a veces apartarnos de gente que no quiere llevarte a la bendición, que quiere frenar el propósito de Dios en tu vida. Que todo lo que tú le dices suelta palabras contrarias de maldición. Tú le dices, tengo fe, esperanza de que me va a ir bien en esta tierra. Y dice que va, si esto es un desierto, esto es todo seco, aquí nadie progresa, aquí la gente dice, no, váyase para Madrid, váyase para Cuenca, vaya para otro lado, pero aquí en Torrevieja. ¿Cuántos hemos sido bendecidos en esta tierra? 18 años en esta tierra, donde no ha faltado el alimento en mi casa, donde no ha faltado la provisión de Dios en nuestro hogar. Nosotros hemos cancelado, anulado esos decretos de muerte sobre este lugar. Esta es una tierra donde florece, donde la tierra recobra vida. No es una tierra desértica, es una tierra de vida. Créalo, decláralo, en el nombre de Jesús. ¿Qué veía yo cuando Abraham estuvo en esos lugares? Que las promesas de Dios trascienden generaciones. Que aquello que Él le prometió a usted va a venir sobre Él. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que atesorarlo para que venga sobre Él, sobre los hijos de Él, sobre los hijos de David, sobre tus hijos, sobre los tuyos, sobre tus nietos. Necesitas creerlo. Ustedes saben que muchas veces dentro de las iglesias hay cristianos incrédulos. Yes. Hay cristianos incrédulos. Yes. Hay cristianos que no creen en la liberación. Yes. Hay cristianos que no creen en la sanidad. Hay cristianos que no creen en el mover del Espíritu Santo. Hay cristianos que no creen en los milagros. Son cristianos incrédulos. Están más por una costumbre que por una pasión. Es tremendo eso. Miren, hay un ejemplo tremendo de lo que Dios hace. Todos conocen la historia de la zarza ardiendo. La zarza era una matica en el desierto que, como está en el desierto, hace mucho calor, el fuego las encendía y las consumía rápidamente. Pero Moisés se fija en una que está ardiendo y que no se apaga, que era diferente a las otras, y él la mira y se detiene a mirarla fijamente y dice, esa no es igual, esa no se apaga. ¿Por qué no se consume? ¿Por qué no se consumía? Porque la presencia del Eterno, del Infinito, del Dios poderoso estaba en ese lugar. Y las promesas de Dios para tu vida son eternas, no se pueden apagar. Son como esa zarza ardiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así son las promesas de Él. Nunca se van a apagar. Somos nosotros los que decidimos apartarnos de la zarza ardiendo o acercarnos y decir, no, yo voy a estar ahí. Donde yo vaya, yo creo que usted tiene que caminar con otra dimensión. Por donde usted va, lo que usted recibe cada día, usted tiene que estar expectante, como dice el hermano Raúl. A la expectativa, hágale eso que está al lado. Esté a la expectativa de que hay una promesa para su vida. Donde usted entra, aquí hay una promesa para mí. El Señor dice que yo y mi casa serviremos. El Señor dice que donde yo vaya, su presencia irá conmigo. El Señor dice que nunca me dejará, que nunca me desamparará. Yo estoy en este lugar, este trabajo es para mí. Yo lo creo. Yo lo creo, dice su palabra. No he visto justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. Señor, yo no he venido a esta tierra a mendigar. Yo he venido a esta tierra, Señor amado, a vivir una vida diferente en ti. Si lo crees, te lo hagas a tu corazón. Escucha, no estoy hablándole de motivación. Estoy hablando de las promesas de Dios. Usted decide si las cree o no las cree para su vida. Usted decide. Mucha gente critica la prosperidad, pero si usted lee la palabra de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, Abraham se fue a un lugar que se llamaba Harán. Él le puso ese nombre.
¿Por qué le puso ese nombre? Él tenía dos hermanos, uno era Nacor y el otro era Arán. Arán murió en la tierra de Ur. Cuando él deja la tierra de Ur y llega a ese lugar, él le pone ese nombre a ese lugar. Y luego de ahí él se dirige a Canaán. Y dice la palabra que salió con todo su ganado. Y dice la Biblia que era rico en oro, en plata y en ganado. ¿Qué lo hizo prosperar? La obediencia a Dios. Y hay gente, la prosperidad, la gente habla mucho de prosperidad. Yo no creo que usted ore diciéndole, Señor, no me prosperes, Señor, no me bendigas, Señor, no traigas provisión a mi casa. Yo no quiero, Señor, mantenerme viviendo una vida de pobreza. Yo no creo que ninguno ore de esa manera. ¿Cuántos no quieren ser prósperos? ¿Cuántos no quieren recibir las promesas de Dios para su vida, para sus hijos, para su descendencia? Todos queremos. No nos mintamos. Todos anhelamos tener una vida de gracia y de favor. ¿O por qué migramos a Europa? ¿O por qué migran a otros América? El sueño americano. Porque quieren una vida diferente. Porque soñamos y anhelamos tener un hogar tranquilo, un hogar de bendición. ¿Es así o no? Sus promesas son como esa zarza ardiendo, son para siempre. Todas las promesas están contenidas en la palabra. Miren, hay promesas que ya fueron entregadas en la cruz del Calvario. Salvación, justificación, santificación, sanidad, liberación. Todas esas promesas, protección, vida eterna, ya te las entregó el Señor. ¿Qué necesitas? Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cada una de esas promesas vienen a ti. Luego hay otras que hay que batallarlas, que hay que pelearlas, que hay que trabajarlas, que hay que doblar rodillas para que lleguen. Amén. Piensa por un momento que hubiese sido si Abraham hubiese tomado la decisión de no continuar. Dios le dijo, deja la tierra de tu padre y vete al lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo, vete a tal sitio. No le dio la dirección, no le dio un mapa. Le dijo, tira a andar, que yo ya te mostraré dónde es que te voy a llevar. Imagínense que Abraham hubiese dicho, no, a mí me da un mapa, me da GPS, me pone coche, me da para el combustible y me da para los días que usted quiere mandarme allá. Pero este hombre simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Lo más poderoso que puede mover la mano de Dios se llama la obediencia. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dice la palabra que el Padre habló y dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Él se complace con aquellos que le obedecen. Él se complace. Génesis 18, del 8 al 15. Génesis 18, del 8 al 15. Entonces, por un momento piense qué hubiese pasado si Abraham hubiese abandonado el tiempo de su promesa. Miren, yo les voy a hablar ahora a través de estos pasajes de personas que se desesperaron, otros no le creyeron a Dios, se rieron de lo que Dios les prometió, dudaron, y otros que se olvidaron de lo que oraron. Porque muchas veces hemos pedido cosas a Dios, nos hemos olvidado, y cuando las recibimos dudamos. Pero si las has estado pidiendo, ¿por qué ahora dudas? Lo vamos a ver a través de la palabra, Génesis 18, del 8 al 15. Vienen unos hombres a visitar a Abraham. Vienen unos hombres a encontrarse con él, a decirle que su mujer va a quedar en estado, unos ángeles, y le dice, y él los recibe para que coman, los invita a comer a su casa. Dice la palabra, tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
y Abraham y Sara eran viejos. Miren, a veces el Señor sorprende y hace cosas cuando la gente no cree que lo va a poder hacer con ella, porque es estéril, porque es viejo, porque el Señor lo hace como Él quiere. No, no lo va a hacer con Él porque es de Brasil, no, lo va a hacer con quien a Él le plazca hacerlo. Es Dios quien lo hace como quiere. Y entonces dice que eran viejos, de edad avanzada, y a Sara, encima de que era vieja, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, la mujer ya era menopáusica. Es la pone más complicada todavía. Es vieja y con menopausia. Sí, sí, lo dice. Ya le había cesado la edad de las mujeres. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. ¿Cuántas veces tú le sueltas una palabra a una persona, una promesa al Señor? No, ¿eso qué va a hacer para mí? Y se ríe. No sé si me pasa a mí solamente. Usted coge, suelta una palabra, hasta usted ahí, al Señor, y la persona la ve, está riéndose. Sara se rió. Sara dudó. A través de esa risa dudó. Yo soy una vieja. ¿Yo qué voy a tener un hijo a esta edad? ¿Yo qué voy a progresar en esta tierra si yo no soy nacido aquí? ¿Yo cómo voy a aprender eso si en el colegio era un mal estudiante? Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Miren, Dios no llama capacitados, Dios capacita a los que llaman. Él es el que forma. Él es el que transforma y hace todo como a Él le place. Y Sara se rió, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, no solamente empezó a dudar de ella, sino de ¿me va a hacer un hijo a mí? ¿Qué va? Si me dijera que Sansón, pero era ya viejo. Ella se empezó a cuestionar. ¿Cuántas veces nos cuestionamos las promesas de Dios? Y empezamos en nuestra mente a debatir, a decir no, a ponerle lógica, a ponerle sentido. Es que me dijo que el Señor me iba a dar una empresa, que el Señor me iba a prosperar en esa tierra. ¿Y qué sentido? No tengo ni papeles. Y esta mujer empezó a tener entre ella un razonamiento, una lógica, a buscarle sentido natural a lo que estaba escuchando. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que él dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo que no se había reído, que había tenido miedo. Él le dijo, no es así, te has reído. Empezaron esa conversación, no, yo no me reí, sí, que te has reído. Mire, Dios le promete un hijo a Abraham, cuando a los ojos de los hombres era completamente imposible. ¿Es así o no? ¿Cuánto le promete el hijo? Se lo promete en Génesis 15, 1-4. Él le promete a su hijo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Cerca de 80 cuando Dios le prometió el hijo. 86 cuando él quiso ayudarle a Dios. ¿Y qué hace? Le dice la mujer, como se había reído, como había dudado, le dijo, quizás no es conmigo. Venga, llévese a la criada e inténtelo con ella, porque quizás no es conmigo. Pero el versículo que acabamos de leer, le dijo, ¿tendrás un hijo con quién? Con Sara. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué hizo ella? Dudó y quisieron ayudarle a Dios. Si Dios te dijo que lo va a hacer, confía, ora, espera, sé paciente, créelo, porque Él lo va a hacer. Y tenía casi 100 años en el momento del nacimiento de Isaac. Mira lo que tardó la promesa que le hizo. Pero nosotros nos desesperamos, porque nosotros queremos todo ya. Todo lo pedimos para ahora. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Ya, lo quiero ahora. No lo hacemos. Seamos honestos, lo hacemos. Lo hemos hecho muchas veces. Yo me pongo el primero. Y cuando no hemos visto la respuesta en el momento, nos hemos decepcionado.
Todos nos hemos decepcionado. Fue la duda de Sara la que le llevó a darle un mal consejo a su esposo y a decirle que estuviera con Agar. Y mira lo que se desató a través de eso. Nace Ismael. Y luego Dios da una promesa a Ismael. Serían 12 tribus, serían guerreros, serían... Y ahí están, en esa lucha. De donde descienden los árabes, de donde descienden los judíos, Ismael, Isaac, toda la vida en conflicto. Hay decisiones erróneas que pueden llevar conflicto a lo largo de toda nuestra vida si no esperamos y confiamos en las promesas de Dios. Dios las va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, pero la consecuencia de haberle desobedecido va a desatar cosas en nuestra vida, que quizás te va a costar mucho más llegar a ese lugar de la promesa, que quizás se va a demorar más tiempo, por el hecho de no obedecer y de no ser pacientes. Miren, la duda y la falta de fe te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces a querer acelerar los procesos intentando ayudarle a Dios. Eso es lo que hicieron ellos. O hacer alianzas con quienes no debes. A tomar trabajos en lugares que no tenías que haberlos tomado. Porque lo que te hicieron fue apartarte de Dios. Decisiones que no presentamos delante de Dios y nos llevaron fue a sacarnos de la presencia. Lo vemos a diario. Vemos a diario que es una de las estrategias de Satanás. Pone entretenimiento en la vida de la gente, pone cosas. El otro día había puesto un anuncio para trabajos y yo le pedí a la persona que lo puso, no ponga bares. Porque si tú pones anuncios de bares y los hermanos se van a bares, aun cuando hay una necesidad, dejan la iglesia. Y sí van a tener un trabajo, pero van a ser esclavos de ese trabajo y no van a tener tiempo para buscar de Dios. ¿Y va a ser de bendición? No. Le van a sacar de la comunión con Dios, de las cosas que tenemos que apartar para Él. Ahora quiero que veamos en Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Lo voy a leer rápidamente. Lucas 1, del 5 al 25. Cómo a pesar de que hay hombres que se han olvidado de las promesas que Dios le hizo, Él nunca se olvida. Dios no se olvida de las promesas que te ha hecho. Dice Lucas 1 del 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos delante de Dios porque ellos reconocían que ellos no podían hacer las cosas por sí mismos, aun cuando estaban en un nivel de autoridad, y ellos iban delante de la presencia de Dios siempre se presentaban delante de Él. Señor, perdóname, límpiame, yo sé que soy pecador, yo sé que hago mal las cosas, y reconocían la necesidad que tenía de Dios. No es que ellos fueran justos porque fuesen perfectos, porque nosotros no somos justos por lo bien que hagamos las cosas, sino por aquel que nos justificó. Amén. Esa es la justicia que viene de parte del único que es justo. Es Él el que nos justificó. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Y vuelve a pasar, ambos eran mayores de edad. Toda la vida sirviendo en el templo, toda la vida, y no habían podido tener un hijo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y lo sobrecogió el temor. Miren, para una mujer hebrea, el no tener un hijo era prácticamente una maldición. Para ellos, el no tener hijos era prácticamente algo muy grave. Ana ora. Mire, Ana quería un hijo. Ana clamaba, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. ¿Y qué le dijo? Cuando me des ese hijo, yo te lo entregaré a ti. El clamor de Ana era tener un hijo para ponerlo al servicio de Dios. Le prometió a Dios algo, Dios le cumplió la promesa y ella también cumplió aquello.
que le había prometido. Cogió a su hijo, lo llevó y llegó a ser uno de los principales profetas, el profeta Samuel. Uno de los hombres más ungidos que estuvieron siempre delante de la presencia de Dios. Entonces, Zacarías, versículo 13, dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Ellos son los padres de Juan el Bautista. Y miren lo que dice Zacarías. Le sigue diciendo el ángel, versículo 14 y 15: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren qué tremenda promesa, que a ti te venga alguien y te diga: tu hijo no será un borracho, tu hijo no beberá, tu hijo será un hombre sano, tu hijo será un hombre prudente, tu hijo será un hombre lleno de ilusión, tu hijo será un hombre que prosperará y llevará a otros a la bendición, llevará a otros a los pies de Cristo. Tu hijo hará eso. Ay, yo eso lo cojo, yo eso lo recibo para mi vida. Yo no, vamos, me está soltando semejante palabra. Un ángel se le presenta a este hombre y mira lo que le está diciendo: tu hijo hará volver el corazón de los padres a los hijos. Pero en este tiempo necesitamos varones que nosotros primero volvamos el corazón a Dios, para que el de nuestros hijos se vuelva a nosotros. Porque eso es lo que va a producir que el corazón de nuestros hijos se vuelva a nosotros, que nuestro corazón vaya al corazón de Dios. Ese era el clamor que estaba teniendo la palabra que le soltó este ángel a Zacarías. Él preparará el camino del Señor para un pueblo dispuesto. Pero miren lo que dice Zacarías, versículo 18. Zacarías le preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también está cucha. O sea, llevaba todo el tiempo de su sacerdocio orando. Yo me lo imagino todo el tiempo entrando a la presencia de Dios: Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y viene el ángel y le dice: Dios no se ha olvidado de tu oración. Y él dice: ay, entonces ¿eso cómo va a ser? Pero si llevas toda la vida clamando por lo mismo, ahora dudas. Zacarías se había olvidado de la oración que había hecho, pero Dios nunca se olvida de las oraciones que tú le has hecho. Tú puedes haber orado infinidad de veces por tu hijo y piensas que Él se ha olvidado. Él no se ha olvidado. Él está trabajando en su interior, Él está trabajando en su carácter, Él está trabajando en su vida, Él está trabajando en su madurez, Él está trabajando en él. Y tus ojos le verán. ¿Y tú qué tienes que hacer? Recibir esas promesas y decir: aunque mis ojos naturales no lo vean, yo sé que en el Espíritu, como dice mi hermana Lucila, toda mi familia le servirá a Cristo. Pero usted coge esa promesa, la ata a su corazón, la tiene ahí, no la suelta. En cada oración: Señor, tú me has prometido, tu palabra dice que mi familia te servirá, que si yo me dedico a lo tuyo, tú estarás pendiente de lo mío, que si yo estoy pendiente de tus cosas, tú estarás pendiente de las mías, Señor. Y yo estoy ahí, y sigues clamando y creyendo cada una de esas promesas. Pero Zacarías le preguntó: ¿y cómo va a hacer eso? Y vemos a un hombre, a un sacerdote que se había dirigido a Dios fervientemente en oración, muchas veces en aquel altar, preguntándole a Dios: y ahora al ángel, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que mi mujer va a tener un hijo si ella es mayor? ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera? Oramos sin creer, oramos dudando. Señor, sánala, aunque el cáncer está avanzado. Si ves que puedes, sánala. Bueno, si es tu voluntad, sánala.
y oramos dudando. ¿Acaso era la oración de Zacarías pidiendo ese hijo una oración llena de duda? Porque la pregunta que le hace al ángel da a entender que toda su oración no es una oración genuina, sino una oración quizás de costumbre, quizás de necesidad, no sé. Pero muchas veces por eso no recibimos respuestas a nuestras oraciones, porque no tenemos la fe absoluta de que Dios lo va a hacer. Versículo 19, dice el ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. La palabra de Dios tiene ese mismo sello. La palabra de Dios tiene autoridad. Lo que la palabra de Dios dice es muy importante y se va a cumplir. Versículo 20 dice: ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Zacarías quedó mudo. El sacerdote que llevaba el mensaje al pueblo ya no tenía mensaje para llevar al pueblo. El pueblo estaba esperando, veía que Zacarías no salía. ¿Qué pasa que no sale? Está pasando mucho tiempo allí dentro de la presencia. Habrá muerto, porque el que entraba de una manera indigna delante de la presencia moría. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no sale? Pero cuando sale, él estaba mudo. Porque la incredulidad es muda. Decía una mujer de Dios, decía: si no tienes fe, es mejor que no hables. Porque hay personas a las que es mejor no escuchar. Es mejor que le bajes el volumen. El pastor no me acuerdo de McLaren, digo, cuando la persona me empieza a hablar, yo sé si es de la carne o si es del espíritu. Y si es de la carne, yo sé cómo apagarme. No la escucho. Porque eso no te va a edificar. Las quejas, el lamentarse, el hablar mal, el no tener fe, el no creer, rodearse de gente que cree, rodearse de gente llena de fuego, que cree, que a pesar de las situaciones dice: no importa qué va a pasar, pero yo sigo creyendo, yo creo que Dios lo va a hacer, yo creo que Dios va a transformar mi vida, yo sé que Dios va a hacerlo en la vida de mis hijos. Y esta mujer muy sabia decía que aquel que no tenía fe debía permanecer en silencio. Porque hay muchos expresando con gran abundancia de vocabulario su incredulidad. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios. Y es tremendo porque la Biblia enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. Y si esa gente dice que no cree, o sea que está por debajo de los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. Y si va a haber juicio en contra de esos seres espirituales, ¿cómo será el juicio sobre aquel que dice no creer? Versículo 21 y 22. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demoraba en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Hasta que no nació su hijo, él no recobró el habla. Y Zacarías empezó a hablar por señas. Yo me lo imagino. De ahí salió el juego ese que hacemos a veces de adivinar lo que el otro está haciendo con señas. Zacarías empezó a intentar hablar al pueblo a través de símbolos, de señas, hacía gestos, y la gente no lo entendía. Había quedado mudo. Miren la ironía de esto. Lucas se comprende dentro del Nuevo Testamento, aun cuando fue y sucedió durante el tiempo de la ley. Aún no había sido el tiempo de la dispensación de la gracia, eso lo sabemos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Dios guarda silencio durante 400 años. Pero Mateo, Marcos, Lucas, Juan suceden aún dentro de la ley. La gracia viene en el libro de Hechos. A partir de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y ahí empieza el tiempo de la dispensación de la gracia. Pero miren la ironía, después de 400 años, Dios rompe el silencio y habla precisamente con un hombre que no le cree. Rompe el silencio y habla a través de un hombre que no le cree y tiene que enmudecerlo. Las ironías
Después de 400 años le vuelve a hablar y justo Zacarías, aún siendo sacerdote, no estaba creyendo en las promesas. Dice la palabra que cumpliendo los días de su ministerio, él se fue a su casa. El rey David había hecho unos arreglos para que los sacerdotes sirvieran por un tiempo y luego regresaran a su casa, tuvieran un tiempo de descanso. Y dice la palabra en el versículo 25, Zacarías vuelve a su casa, su mujer aún no estaba embarazada. Y dice el versículo 25, después de aquellos días su mujer Elizabeth quedó embarazada y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza ante la gente. Zacarías regresó a su casa a hacer las tareas. Aquello que no creyó, regresó a la casa calladito a hacer lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que quedó en estado Elizabeth. Miren, hay algo que yo quiero que si usted está apuntando se lo apunte. Zacarías y Elizabeth, el significado de la palabra Zacarías significa Dios recuerda. Eso quiere decir Zacarías, Dios recuerda. Y Elizabeth quiere decir su juramento. Ellos son una sola carne, unidos. Quiere decir Dios recuerda su juramento. Dios no se olvida de lo que prometió. Dios no se olvida. Hay denominaciones y gente que enseña doctrinas falsas que dicen que a Dios se le olvidó algunas cosas que tenía que decirle al pueblo, entonces le mandó a escribir a través de un profeta un nuevo libro. Y que ese nuevo libro es el que tiene que consultar antes que la Biblia. Dios no se olvida y no tiene amnesia, no sufre de problemas mentales. Lo que Dios dejó y las promesas que Dios dejó están en este libro sagrado, en su palabra. Usted no necesita recurrir a otra fuente que no sea la palabra de Dios. Usted puede leer libros, pero esos libros tienen que siempre confrontarlos con este. Sea de quien sea, siempre con la verdad que es la palabra de Dios. Entonces Zacarías y Elizabeth juntos, Dios recuerda su juramento. Dios recuerda cada promesa. Lo dijo en Salmo 89, del 34 al 37. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mi boca. Si de mi boca salió promesa de bendición, yo la voy a cumplir. Una vez jurado por mi santidad, no mentiré a David, dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Él le dijo, vendrá a través del linaje de David, el Salvador, aquel que traerá libertad a mi pueblo, y lo cumplió. Dios cumple lo que promete. Hay otro hombre que se los dejo para que lo lean en casa. Lucas 22 del 21 al 35. El hombre se llamaba Simeón. Los que han leído la palabra saben que este hombre oró, clamó, pidió a Dios poder ver a aquel que iba a rescatar al pueblo de Israel. Estuvo por tiempo clamando y dice la palabra que Simeón tuvo en sus brazos la promesa. Simeón fue llevado por el Espíritu al templo y en ese momento estaba María con José presentando a Jesús. Y el Espíritu Santo le reveló a Simeón que ese que estaba ahí era el Mesías. Y él fue, lo alzó, no solamente lo vio, sino que pudo abrazar la promesa de la oración que había hecho por tiempo. Él le pedía a Dios ver al Salvador, al que vendría a liberar al pueblo. Dios cumple lo que promete. Las promesas de Dios son verdaderas. Iglesia, yo les invito a que ustedes se aten esas promesas al corazón. No duden de lo que Dios va a hacer en la vida de ustedes, en la vida de sus hijos, aun cuando vengan dificultades, aun cuando vengan adversidades, aun cuando vengan tiempos difíciles. Él lo va a hacer. Él no falla. Créelo, Él no falla. Somos nosotros los que le fallamos a Él. Simeón no solamente vio la promesa, sino que la tuvo en sus brazos. Y yo te digo que no dejes de creer, aun cuando seas estéril. No hablo de esterilidad del vientre. Hay muchas áreas en las que quizás aún somos estériles. No dejes de creer que Dios lo va a hacer. No dejes de creer, aun cuando tengas años esperando. Aun cuando tú te hayas olvidado, Dios no se olvida.
Cada una de las oraciones nuestras están guardadas en copas, al igual que cada una de nuestras lágrimas. Todo está delante de la presencia de Dios. Si Él se olvidara, la Biblia no diría que vamos a rendir cuenta de cada palabra que ha salido de nuestra boca. Él no se olvida. Y yo quiero que vayamos a Génesis 12 para terminar. Y les voy a anunciar esas 8 promesas que Dios tiene para su vida y que desató a través de la vida de Abraham. Génesis capítulo 12. Léaselo ahí a su esposo en voz alta para que lo vea. Génesis capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Primera promesa. Dios va a hacer de ti una nación grande a través de tu obediencia. A través de la obediencia a Dios, Él hará de ti una nación grande. Miren, hoy son millones, según los estudios, que están sobre toda la tierra. Dicen que están en Europa del Norte, en Centro y Sudamérica y parte de las islas del Pacífico y zonas de Asia, los descendientes de Abraham. Eso dicen los estudiosos, que descendientes de Abraham hay por toda la tierra, porque le dijo: si pueden contar la arena del mar, podrán contar tu descendencia. ¿Quién puede contar la arena? Es una promesa que Dios ha desatado para aquel que le cree. Abraham fue obediente, creyó y le dijo: haré de ti una gran nación. Segundo, le dijo: te bendeciré sobremanera. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré. Miren, la palabra de Dios dice que él era rico en ganado, en oro y en plata. Léanlo. Usted empieza a leer la vida de Abraham desde Génesis 10. Léalo desde ahí en adelante. Léalo. Siempre le invitamos a que lo lean en la palabra. La palabra dice que él era rico, lo bendijo a gran manera. Cuando él salió de Harán, él ya era rico, él ya llevaba ganado, llevaba provisión. Cuando llegó a Canaán, él tenía muchísimo. Por eso tuvo que repartirse la tierra con Lot. Y Lot se fue a la tierra de Sodoma y Gomorra, que después es destruida. Tercera promesa: engrandeceré tu nombre. Dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre en todas las naciones. Miren, Abraham es conocido como profeta y como patriarca por los cristianos, por los judíos, por musulmanes, por maometanos, por grupos religiosos en Turquía, Siria, Palestina, Arabia, Persia, Asia Menor, Afganistán, Bielorrusia, Turquía, Malasia, India y China. Cerca de la mitad de la población del mundo le honra. Usted sabe lo que es que Dios desate ese tipo de honra sobre su vida, sobre la vida de sus hijos. Que donde su hijo vaya, sea bendecido. Que donde se pare, en el lugar donde esté, la provisión y la bendición de Dios esté con él. Esas son promesas que uno tiene que tomarlas para su vida. Mire, cuarto, le dice lo siguiente: y serás bendición, serás una bendición para tu descendencia. O sea, no solamente le bendeciría, sino que él sería de bendición para otros. Lo tremendo es que donde tú vayas, tú puedas ir bendiciendo a otras personas. Que tú puedas orar y ver la mano de Dios moverse en ese lugar. Que en ese lugar había sequía y llegaste tú y hubo multiplicación y abundancia. Que en ese lugar no entraba nadie y fuiste tú a ese lugar, oraste en ese lugar y dice: desde que usted vino a este lugar a comer, no ha parado de venir la gente. Es impresionante lo que ustedes portan. Pero no es el cristiano, va a los lugares a quejarse. Nosotros tenemos que ir a los lugares a cambiar las atmósferas.
Y cuando lo odian, tremendo lo que Dios hace a través de su vida, bendecir a otros. Y Él le dijo, será una bendición. Todo linaje sobre la tierra que predica el nombre de Cristo desciende de Él. Los apóstoles, los antiguos profetas. Él fue bendecido por Melquisedec. Vino una bendición sobre el padre Abraham. Quinto, muchos recibirían el Evangelio a través de él y la paternidad. Romanos 4, del 11 al 12 dice lo siguiente. Romanos 4, del 11 al 12. Mira lo que dice Romanos 4. Romanos 4. Dice Pablo, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. El padre de la fe, el padre de todos aquellos que no fueron circuncidados. El padre de nuestra fe, el padre Abraham. De él desciende. Él es el padre de la fe. Si él no hubiese creído esa promesa, si él no hubiese creído en lo que Dios le dijo que hiciera, mira lo tremendo. Le dijo, ese hijo que por años esperó, luego le dijo, sacrifícamelo. ¿Y él qué hizo? Allá que voy. Si Dios me dice que se lo sacrifique, seguramente Él ya tendrá la manera de volvérmelo a resucitar, de entregármelo. Pero Él no hacía nada que no agradara a Dios. Estudien la vida de Abraham. Sexta promesa que hay ahí en ese pasaje. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Dios por medio de esta promesa bendice a los que a sus siervos bendicen. Jesús dijo, a los que a vosotros reciben, a mí reciben. Los lugares donde la palabra es rechazada, dice el Señor, que en el día del juicio vendrá más castigo que el que hubo contra Sodoma y Gomorra. ¿Lo dice la Biblia? Prometió también a través de ese versículo que el sacerdocio continuaría desde Abraham. De él desciende el linaje, de él desciende Isaac, de él desciende Jacob, por tanto de él descienden las 12 tribus, dentro de la cual se encuentra Leví. De él desciende, de la línea del linaje de Abraham. Y última bendición o promesa que hay en ese versículo es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en tu cambio, en lo que Dios va a hacer en tu vida, por vivir en obediencia, en santidad, serán benditas tus generaciones, tus hijos, los hijos de ellos, los hijos de ellos, los hijos de ellos. Que cuando tú tengas 100 años, digan: mis bisnietos, mis tataranietos, todos le pertenecen al Señor, todos viven en bendición, todos viven en abundancia. ¿Por qué? Porque tú te determinaste a vivir una vida en santidad para Él, porque tú te determinaste a vivir una vida diferente. Hay cosas que quizás tú no las veas, pero ellos las van a recibir. Y mira, a mí no me importa, quizás no las llegue a ver, pero si Él las recibe, ella las recibe, y sus hijos lo reciben, ya me siento el hombre más gozoso de la tierra. No hay mayor gozo que ver esas promesas en nuestros hijos. Pero para eso nuestra vida tiene que ser una vida recta, en santidad, tener temor de Dios. Que las generaciones puedan hablar y digan: David pagó el precio, Elio pagó el precio, Manuel pagó el precio, Lucila pagó el precio, Fernando, Raúl, Santu, Alita, pagaron el precio para que los hijos reciban las promesas de Dios. Hay más de 8,000 promesas y nosotros a veces vivimos mendigando, cuando Dios en su palabra
le dejó establecido todo lo que quería hacer a través de ti. Y bendeciré todas las naciones de la tierra. Por donde usted vaya, los lugares que usted visite van a ser bendecidos. Vamos a ponernos en pie. Yo les incito, les invito, les exhorto a que verdaderamente tomen cada promesa. Léanlas, hay infinidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay infinidad de promesas. Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. No dudes, no temas que yo estoy contigo, no temas que yo soy tu ayudador, no temas que yo soy quien te sustenta con la diestra de mi justicia. Mi vara y mi callado te infunden aliento. Donde tú vayas, yo estaré contigo. Donde tú estés, yo estaré contigo. Pero no lo creemos. Donde tú vayas, créelo. Ten clara cuál es tu identidad. El diablo ataca la identidad y quiere quitarte. ¿Por qué el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan? Porque quería retarlo y probar y dañar la identidad que él tenía en el Padre. Eso es lo que Satanás viene a hacer. Si eres hijo de Dios, tírate desde ahí, que ángeles te recibirán. Yo no necesito tentar a Dios. Sé quién soy por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Sé lo que Él hizo en mí, no tengo que demostrárselo a nadie. ¿Sabes cómo te lo voy a demostrar? Echándote fuera ese espíritu de incredulidad, ese demonio que llevas ahí, que te hace mentir y querer engañar a la gente. Pero yo sé quién soy en Cristo Jesús. Entonces usted parece firme en esa identidad y empiece a conquistar. Y yo te digo, hermana, en el nombre de Jesús, no he venido a España, y se lo he dicho a mucha gente cuando llegan aquí, por casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósito. Y usted tiene que coger esas promesas y decir: las hago mías. Y empiezo a caminar conforme a esas promesas, aun cuando haya dificultades, aun cuando haya situaciones difíciles, aun cuando pase por situaciones complicadas. Yo sé quién me sustenta, yo sé quién me sostiene. Dice: Él me sacó del lago cenagoso, fue Él que me limpió. Y ahí voy a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Porque Él te dio autoridad. Te dio autoridad, dice la palabra, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Para tomar cosas mortíferas y no morir. Porque mucha gente está deseando la sequedad y la muerte de los hijos de Dios. Y uno no sabe qué cosas le ponen en las comidas, qué cosas ponen cuando tú vas a un lugar, químicos y cosas que están dañando. Pero dice la palabra que tomaremos cosas mortíferas y no moriremos. Y seguiremos avanzando, seguiremos en fe creyendo en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre termino predicando a Cristo porque es mi pasión, es Cristo el motivo de nuestra salvación. Crea cada promesa, búsquela en la Biblia, promesas de Dios. Hoy tienen ayuda con internet, promesas de Dios, y empiece a señalarlas. Coja la Biblia y ráyela. La Biblia no es para tenerla ahí en un mueble llenándose de polvo. Es para tenerla y activarla en nuestro corazón cada día. Hay usted de los que lleva la Biblia bajo el brazo: sí, yo soy gloria a Dios, aleluya. ¿Qué problema tú tienes con eso?